El propósito es consolidar un banco de actividades robusto con una calidad académica elevada para que cualquier actividad que propongamos sea útil para cualquier docente que desee importar la actividad en el futuro. Para ello vamos a tener en cuenta 5 parámetros que son indispensables para formular actividades coherentes, estructuradas y con un nivel de complejidad lo suficientemente robusto. Y el primero de ellos son los resultados de aprendizaje del curso. Los RAC son las metas formativas de las asignaturas que nos van a permitir establecer las actividades que debemos formular, cómo formularlas, qué enfoque darles para poder consolidar un buen ejercicio. Los segundos son los criterios de evaluación de la unidad correspondiente. Cada actividad está atada a una unidad temática. Lo idóneo es que revisemos con anticipación antes de elaborar la actividad los criterios que están consignados o que corresponden a esa unidad para la cual pues vamos a proponer la actividad que nos interesa. Esto nos va a garantizar que la actividad que vamos a proponer esté en coherencia con esos criterios, que no esté desligada de lo que se espera de la unidad temática y que efectivamente la actividad le permita al estudiante alcanzar esos aprendizajes específicos que se plantearon allí en su momento para la unidad correspondiente. El tercer parámetro es el enfoque y el propósito de la actividad original. La idea del banco es consolidar actividades que partan de actividades también originales o del diseño original del curso. Esto implica que debamos revisar la actividad original o la actividad de partida que se planteó en su momento en la autoridad de la asignatura. Revisar el enfoque, el propósito, el objetivo, la estructura, el alcance, todos los elementos o todas las aristas de la actividad original que vayamos a reemplazar para poder garantizar que la que propongamos nosotros pues esté acorde o que por lo menos le apunte a los resultados de aprendizaje que en su momento se contemplaron en el diseño original del curso. El cuarto parámetro es el nivel de complejidad de la actividad que se pretende reemplazar. Al revisar la actividad original vamos a poder detectar el nivel de complejidad o el nivel cognitivo al cual le apunta. Si es una actividad de análisis, de comprensión, de descripción, es una actividad propositiva. Comprender este nivel o tener en cuenta este nivel nos va a permitir formular una actividad de igual nivel o una actividad superior. Eso es lo importante. Plantear actividades que estén en un nivel de complejidad cognitivo similar a la que pretendemos reemplazar o por lo menos en un nivel superior, para garantizar que las actividades no pierdan la calidad con la que fueron formuladas inicialmente. Y finalmente vamos a tener en cuenta los parámetros de las metodologías activas. El proyecto de Distancia 4.0 tiene un enfoque muy profundo en las metodologías activas, porque son las que le permiten al estudiante ser protagonista de la construcción de su conocimiento. Las metodologías activas son cruciales porque fomentan la participación del estudiante en todo el proceso del aprendizaje. El protagonista aquí ya no es el docente, el tutor ni los contenidos que vamos a impartir. Y las metodologías activas lo que procuran es que el estudiante construya su propio conocimiento a través de una perspectiva mucho más práctica y no tan pasiva como la enseñanza tradicional. Y le permitan al estudiante resolver problemas de su vida cotidiana, entender casos, situaciones, enfrentar retos o desafíos, analizar diferentes situaciones, plantear alternativas, consolidar proyectos. Las metodologías activas procuran que el estudiante desarrolle cierto tipo de competencias, especialmente críticas, creativas y analíticas, en un entorno mucho más dinámico que la enseñanza tradicional. Las metodologías más comunes son las que se enfocan en proyectos, en análisis de problemas, en análisis de casos, en análisis de retos, pero hay otras alternativas como el aprendizaje inverso, el aprendizaje basado en la indagación, el design thinking. Hay muchas posibilidades y ustedes van a tener como esa libertad para proponer las actividades que deseen, teniendo en cuenta esos enfoques metodológicos. Las actividades que propongamos en el banco de actividades o a través del banco deben estar atadas a estas metodologías activas. Esto nos va a garantizar que la actividad no solamente procure que el estudiante consulte cierta información, la procese y nos entregue un producto, sino que vaya mucho más allá, que indague la realidad, que proponga una alternativa, que intervenga en un contexto, que interactúe con sus pares. Es decir, son actividades mucho más complejas que van a garantizar que el conocimiento tenga una base y que no solamente pues sea cierta información que se consume de manera unidireccional. En el banco de actividades van a tener a disposición una serie de plantillas enfocadas en estas metodologías activas. Sin embargo, va a existir la libertad de poder ajustar esas plantillas, de proponer nuevas alternativas. Lo importante es enfocarnos en esta propuesta metodológica
de un aprendizaje mucho más activo y práctico para que las actividades sean lo suficientemente robustas. Los cursos actuales de Distancia 4.0 están planteados con actividades en este nivel cognitivo y lo importante es garantizar que estemos en el mismo nivel, como les comentaba previamente. Las metodologías activas son importantes en el diseño de actividades como las que vamos a proponer porque primero fomentan el aprendizaje significativo. El estudiante entiende su cotidianidad o el contexto que lo rodea para proponer una alternativa, plantear una solución, analizar una situación, resolver un reto. Es un aprendizaje mucho más contextualizado e interiorizado. También las metodologías activas son importantes porque desarrollan habilidades críticas, no solamente habilidades que cualquier profesional debería desarrollar, como el procesamiento de información, la síntesis de datos, la construcción de argumentos, sino también un pensamiento crítico que le permita abordar cualquier tipo de realidad, cualquier tipo de contingencia. Esto es indispensable en el entorno profesional de hoy en día. Las metodologías activas también aumentan la motivación, permiten que los estudiantes se sientan mucho más retados, sientan que no solamente deben consolidar un entregable a partir de una consulta en Internet, sino que intervengan en la realidad para poder consolidar un producto final. Son actividades mucho más motivadoras y que invitan al estudiante a ir más allá de la consulta de información. Algo importante de ese tipo de metodologías es que el estudiante aprende a gestionar su propio proceso de aprendizaje. Al favorecer la autonomía, el estudiante ya no está tan atado a una secuencia guiada desde un profesor que lo conoce todo y que pues, le va a indicar por dónde debe ir siempre, sino también va a poder explorar su realidad inmediata para poder consolidar nuevos aprendizajes e intercambiarlos con el docente y, por supuesto, con sus pares. Y finalmente, las metodologías activas son importantes porque estimulan el trabajo colaborativo. Algo importante de ese tipo de metodologías, cualquiera de ellas, es que estimulan el aprendizaje en conjunto, en colectivo, y permiten que las personas intercambien ideas para llegar a una alternativa o para llegar a un punto esperado. Hay ciertas recomendaciones que desde el área de campus digitales hacemos a ustedes, profesores, para que consoliden las actividades y, por supuesto, para aplicar las metodologías activas de las que hemos venido hablando. En primer lugar, es diseñar actividades que incentiven la participación y el intercambio de ideas. Esto va a garantizar que el aprendizaje sea significativo y sea mucho más práctico. Plantear actividades que permitan relacionar la teoría con la práctica para evitar que solamente sea un consumo de información o solamente sea una intervención sin ningún tipo de sustento, sino más bien una relación mucho más amena entre la teoría y la práctica. Utilizar herramientas que enriquezcan la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes. Hay muchas posibilidades hoy en día. El tema de los simuladores funciona muy bien cuando son aplicables o herramientas informáticas de distinto tipo. Hay muchas posibilidades para hacer que el aprendizaje sea mucho más significativo y que las actividades sean un poco más dinámicas. También es indispensable proporcionar orientaciones claras para que el estudiante desarrolle lo que nosotros esperamos, para que pueda también guiar ese proceso de aprendizaje de manera autónoma como lo esperan las metodologías activas y que pueda consolidar lo que nosotros esperamos de él, ya sea un producto o un proceso participativo en una actividad experiencial, por ejemplo. Y finalmente, es importante incluir momentos de metacognición donde el estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje, qué quedó por hacer, qué mejoraría, cómo podría aplicar lo que él estudió o analizó en la actividad en su propia práctica profesional o en su vida cotidiana incluso, y esto pues va a hacer que el aprendizaje o perdure en el tiempo. A través del banco de actividades vamos a poder proponer dos tipos de actividades, las actividades entregables y las actividades experienciales. Las primeras de ellas se caracterizan porque el estudiante elabora un producto en particular que sube o publica directamente en el aula virtual de las asignaturas. Aquí lo que hace el tutor es evaluar la evidencia de aprendizaje de una manera objetiva y el estudiante con antelación va a poder conocer ese instrumento evaluativo que se va a aplicar en su producto o en el entregable que elaboró. En las actividades experienciales, por el contrario, no existe un producto como tal que se carga en el aula virtual. Aquí lo que se evalúa es el proceso adelantado, la experiencia de aprendizaje que se consolidó en su momento. Por ende, aquí lo que se plantea en la actividad es una serie de instrucciones que incentiven el intercambio de ideas, la co-creación, procesos de nivelación, de retroalimentación y demás. Fíjense que aquí lo importante es consolidar una experiencia de aprendizaje lo suficientemente robusta para que no solamente sea un escenario de discusión o intercambio de ideas, sino que también pues lleve un poco más allá a los estudiantes.
La idea es que las actividades experienciales sobrepasen la enseñanza tradicional de que el tutor imparte ciertos contenidos y por el contrario haga que el aprendizaje sea horizontal y que el estudiante también tenga la posibilidad de poner sobre la mesa diferente tipo de ideas, diferente tipo de aprendizajes que él ha venido consolidando a lo largo del curso. En las actividades experienciales pueden consolidarse diferentes procesos. Hay actividades de nivelación que buscan procesos de retroalimentación en los estudiantes, actividades de innovación que se enfocan mucho más en la co-creación, en el intercambio de ideas, en la consolidación de un aprendizaje constructivo y colaborativo. Y hay actividades un poco más inspiracionales, donde lo que se busca es el intercambio de ideas con actores o personas significativas en el área de estudio. Entonces, teniendo en mente estas particularidades o estas generalidades de las actividades, vamos a hablar un poco más a profundidad cómo cómo se estructuran cada una de ellas, cuáles son sus particularidades, cómo se dinamizan y de qué manera debemos consolidarlas para en su momento plantearlas en el banco de actividades.